Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 hasta el 10, dice así de esta manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos este tiempo de la enseñanza a la guía de tu Espíritu. Confiamos que cada vez que la Escritura es abierta y es expuesta, tú puedes obrar en el corazón de los tuyos, creando en nosotros un deseo mayor por Cristo y llevando al arrepentimiento de la fe a aquellos que no te conocen. Confiamos en tu obra poderosa, que es hecha cuando tú quieres, como quieres. De que pedimos, Padre, si sea en esta tarde, tú obres en esta breve exposición de tu palabra para tratar con nuestras almas. Prepáranos para orar, aprovechar el tiempo a orar de la manera apropiada hoy como iglesia. Rogamos por aquellos que no han podido llegar, tú los ministres sus corazones en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en teología propia, ¿sí? De lo que estamos mirando nosotros acerca de la persona de Dios. Eso es teología propia, y eso incluye su carácter y sus atributos. Esos dos aspectos comprende la persona de Dios. Ya hemos hablado nosotros acerca de la naturaleza de Dios y de la existencia de Dios. Este aspecto de la persona de Dios, su carácter y sus atributos, respondería a la pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Sí? Ya hemos respondido a la pregunta: ¿qué es Dios? Y esto respondería a la pregunta: ¿cómo es Dios? Y habla específicamente del carácter de Dios, en lo que estamos mirando nosotros, que es el conjunto de cualidades que condicionan y determinan el comportamiento de Dios. O sea, Dios se ha de comportar, ha de actuar, ha de relacionarse con sus criaturas en base a su carácter, en base a las características que nosotros vemos aquí, ¿sí? Que estamos considerando. Y ese carácter de Dios está conformado por su santidad, su justicia, su amor, y también involucra allí su sensibilidad. Vamos a mencionar en algún momento algo, pero estamos mirando eso. Ya hemos hablado de la santidad, ya hemos hablado de la justicia de Dios, y hoy vamos a hablar brevemente acerca del amor de Dios. Por eso hemos leído ese pasaje tan conocido acerca de Dios, Dios amor, ¿sí? Bueno, el término que la Biblia utiliza para hablar acerca del amor de Dios como parte de su composición, ¿sí?, es la palabra ágape, la que nosotros solemos utilizar para decir: tenemos el domingo 10, tenemos un ágape. Bueno, es una palabra griega que se traduce en nuestras Biblias como amor. Y en su raíz, ¿sí?, en la raíz etimológica, cuando se investiga de dónde surge la palabra, ¿sí?, eso es la raíz etimológica. Esa palabra significa mucho. Eso es lo que significa esa palabra. Después, obviamente, se fue derivando y se fue utilizando para hablar de un gran compromiso, ¿sí?, de una gran fidelidad, indicando también que es un acto voluntario, un gran compromiso, una gran fidelidad como un acto voluntario de la persona, ¿sí? Obviamente, el uso de la Escritura es mucho, mucho más amplio de lo que nosotros encontramos en la etimología de la palabra. Y la idea básicamente de esa palabra amor, que se refiere justamente al amor de Dios, sería así: es una disposición, porque es una cuestión voluntaria, es una disposición de la voluntad a darse uno mismo por el bien del otro. Ese es el amor en el carácter de Dios, ese es el amor de Dios en sí, ¿sí? Es una disposición en la voluntad de Dios de darse a Él mismo por el bien del otro. Así que no es un sentimiento, si bien los sentimientos son afectados en la relación con las criaturas, pero no es un sentimiento el amor de Dios, ¿sí?, sino una voluntad dispuesta al autosacrificio. Nosotros estamos más que acostumbrados. Es muy difícil para nosotros corregir ese concepto del amor porque hemos sido formados de esa manera. Toda nuestra cultura del siglo XX ha sido formada con el concepto del amor sentimental. Es casi como que no podemos pensar de otra manera en cuanto al amor. Pensamos del amor y enseguida son sentimientos, lo que sentimos por el otro, cómo nos sentimos con el otro. Bueno, pero en realidad no es así. Es una disposición de la voluntad
por ayudar a otro independientemente de los sentimientos, ¿sí? Independientemente de los sentimientos. Este es el amor en Dios. Y este amor en Dios, porque de eso estamos hablando, el amor en Dios como parte de su característica, ¿sí? Este amor en Dios es intrínseco. ¿Qué quiere decir que es intrínseco? Bueno, que es propio de su esencia o de la esencia de Dios. Y por eso conforma a su naturaleza eterna, existe y se sustenta por sí mismo. O sea, el amor en Dios como parte de su carácter, parte de su naturaleza, al ser parte intrínseca de su esencia. O sea, ¿qué quiere decir intrínseca? Que eso conforma a Dios. O sea, eso hace a Dios, ¿sí? O sea, si sacamos el amor de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Porque eso es lo que hace justamente que Dios sea Dios, como todos los otros características y atributos. Eso es lo que, todo eso en conjunto conforman a ese ser supremo que nosotros conocemos como Dios. Si sacamos el amor, Dios deja de ser Dios, ¿sí? Entonces esto es lo que hace justamente, junto con las demás atributos y características, lo que hace es que sea Dios. Por eso es que, como Dios es eterno, el amor en Dios es eterno. Se sustenta, existe y se sustenta por sí mismo. El amor en Dios no depende de ninguna otra cosa, sino que existe por sí mismo y se sustenta por sí mismo, ¿sí? Y ese amor es voluntario. El amor en Dios es voluntario. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo administra con base en su voluntad. No sucede el amor en Dios como resultado de emociones descontroladas. O sea, no es que Dios en algún momento con sus criaturas como que se enternece y le brota el amor. Bueno, no sucede así de esa manera. Eso sucede así con nosotros. Porque el amor en nosotros sí está, en cierta manera, condicionado por lo que pasa externamente. En Dios no. En Dios su amor no está condicionado por lo que pasa externamente. Él lo maneja a su voluntad. Es algo voluntario en Dios y lo maneja de una manera soberana. Él ama a quien quiere amar independientemente de lo que esté sucediendo externamente a él, ¿sí? Así que no es resultado de las emociones, sino de una decisión de su voluntad. Él decide cómo administrar y cómo ejercer ese amor, ¿sí? Este amor es independiente y soberano, no es afectado por factores externos, y siempre que Dios manifiesta su amor, es voluntario y no bajo presión, ¿sí? Por más que uno dé lástima delante de Dios y llore y todo, no, eso no es lo que va a mover que Dios actúe con amor. Él va a actuar con amor de acuerdo a su soberana voluntad, de acuerdo a su soberana decisión. Nada lo obliga a Dios a amar, aunque ama porque quiere hacerlo, ¿sí? Ese es el concepto en Dios. Nosotros somos muy afectados por lo externo para decir amo o no amo. En cuanto a Dios, no. En cuanto a Dios, no. Y esa es la diferencia con nosotros, justamente. Así que su amor es ejercido en perfecta sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando Dios ejerce su amor, lo hace en perfecta armonía con su naturaleza, ¿sí? Cada vez que Dios ama, manifiesta su amor, Dios lo hace en perfecta armonía con su naturaleza. Eso significa que siempre que Dios ama, estará haciendo lo correcto. Siempre que Dios muestra su amor, estará haciendo de la manera correcta, ¿sí? Por eso es ejercido en perfecta sabiduría. Su amor no cambia, ¿sí? Y no cambia ¿por qué? Él no cambia. Entonces su amor no cambia. Su amor siempre es igual, ¿sí? Su amor no mengua ni crece. ¿Por qué? Porque su amor es perfecto, porque Dios es perfecto. Dios ama de una manera plena, de una manera completa, de una manera perfecta. Entonces ese amor de Dios no va creciendo, no va madurando, no va creciendo en la medida que factores externos van cambiando. No sucede así de esa manera. Y eso es un concepto muy difícil para nosotros porque nosotros, en la medida que las personas nos van respondiendo, los vamos queriendo más. En la medida que las personas no nos responden, los vamos queriendo menos. Nuestro amor va subiendo y va bajando. En cuanto a Dios, no. En cuanto a Dios, Él ama y ama de manera completa, perfecta, sin que ese amor crezca más o mengue. Siempre es completo. No crece más porque no puede crecer más. No mengua en realidad porque si no dejaría de ser perfecto ese amor. Así que Dios cuando ama, lo ama de manera perfecta. Su amor no está viciado de dobles motivaciones porque su amor está basado en su santidad, ¿sí? Su amor está basado en su santidad. Por eso es que es un amor puro. Y se manifiesta en perfecta armonía con su naturaleza. Nunca se niega a sí mismo cuando expresa su amor y no está en conflicto con los demás atributos. ¿Por qué hacemos ese acento en cuanto al hecho de que no entra en conflicto Dios cuando tiene que ejercer amor con su justicia, por ejemplo? No entra en conflicto con su ira,
no entra en conflicto con su santidad, nunca entra en conflicto con eso el ejercicio de su amor. Porque nosotros a veces pensamos humanamente, en nuestro concepto de amor humano, pensamos, bueno, y por amor tuve que mentirle, para así ayudar a fulano, a mengano. Bueno, en Dios no es así. El ejercicio de su amor nunca entra en conflicto con sus atributos. Siempre su amor va a estar en perfecta armonía con los demás atributos. Por eso que el ejercicio del amor de Dios, el concepto del amor en Dios, es que es un amor santo, es un amor sano, es un amor puro, ¿sí? El amor de Dios se manifiesta en abnegación, compasión, afecto, misericordia, humildad, servicio, sinceridad, bondad, amabilidad y ternura y otras cosas que ustedes pueden encontrar en la Escritura allí. O sea, todas las demás características del obrar de Dios relacionados con su compasión, su afecto, su misericordia con la criatura, mostrando el bien a la criatura, incluso su gracia, están relacionados con su amor. ¿Sí? Esas son las maneras en que se manifiesta el amor de Dios para con las personas. No siempre será misericordia, a veces será servicio. ¿Sí? Lo hemos visto en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 comienza diciendo que Cristo sabía que su tiempo había llegado y como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y como los amó hasta el fin, ¿qué fue lo que hizo? Se sacó el manto, tomó un lebrillo, una toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos como una muestra de amor. Un servicio puede ser una muestra de amor, una manifestación del amor de Dios también, ¿sí? Amabilidad y ternura también. Bueno, cuestionar el amor de Dios es uno de los ataques más comunes del enemigo. Sí, lo podemos nosotros... podemos todos nosotros escuchar esto cada vez que hablamos o testificamos de Dios a las personas. Cuestionar el amor de Dios. Si Dios fuese amor, no habría hambre, no habría guerras, ¿no? Bueno, cuestionar el amor de Dios es uno de los ataques más comunes del enemigo, ¿sí? Sembrar dudas sobre sus motivaciones, la manifestación de su ira, sus actos de justicia, su manera de obrar y el diseño de su plan. Por ejemplo, si usted empieza a hablar con alguien que no conoce al Señor acerca del libro de Josué, le dice, no, pero eso, mira vos, es terrible lo que hicieron, ¿cómo va a ser eso un Dios de amor? Entonces, algunos han llegado incluso a decir, bueno, el Dios cambió. El Dios del Antiguo Testamento era Dios ira, pero ahora Dios cambió, ahora Dios es amor. Bueno, como diciendo que Dios fue cambiando, ¿no? Pero no, la Biblia siempre muestra a Dios como de manera completa y plena, siendo amor, ira, justicia a la misma vez, ¿sí? Así que si logra sembrar dudas, el enemigo, si logra sembrar dudas, logra crear desconfianza e inseguridad en la persona de Dios. Porque nadie confía en alguien que no lo ama. Esa es la verdad. Esa es la estrategia de Satanás. Sembrar dudas en el corazón de las personas acerca del amor de Dios para que las personas no confíen justamente, plenamente en el amor de Dios. Y eso es parte del trabajo de Satanás con nosotros los creyentes. Llevar al punto de hacernos pensar que, mirá que Dios no te ama, ahora Dios está enojado con vos. ¿Te pasa eso? Porque, y sí, seguramente todo ese sufrimiento es porque te diste cuenta de todo lo que pecaste, Dios está enojado. Y nosotros solemos pensar de esa manera, ¿no? Bueno, pasa con los chicos chiquitos, con los padres. Y ahora me disciplinás porque no me querés. No, justamente te disciplino porque te quiero. Todo lo contrario, ¿no? Bueno, pero Satanás suele crear esas dudas acerca del amor de Dios para crear desconfianza e inseguridad en la relación con Dios, ¿no? Así que el amor, lo que nosotros entendemos por amor, ese concepto que entendemos por amor, existe porque Dios existe. Si Dios no existiese, no existiría el amor, ¿sí? O sea, porque existe el Dios, como lo revela la Escritura, es que existe el amor, porque de ahí nace, de ahí viene el amor, ¿sí? Entonces, Dios es la base del verdadero amor y debe ser nuestro modelo para saber cómo amar de verdad. Y ahí hay mucho, hermanos, de nuestro aprendizaje personal acerca del amor de Dios, de cómo amar de verdad a los demás. Cuando amamos en la manera en que Dios ama, sabemos que nosotros no nos vamos a equivocar. Nunca nos vamos a equivocar si amamos de la manera que Dios ama. Hay mucho aquí, simplemente algunos ejemplos. Para manifestar amor no necesitamos mentir. Para manifestar amor no necesitamos ocultar cosas. Para manifestar amor nosotros no necesitamos caer en la inmoralidad, ¿no? Están las famosas novelas de los poetas del mundo, ¿no? La famosa historia de amor de Romeo y Julieta, ¿no?
que a veces se toma como un ícono de la pasión de amor, ¿no? Pero jovencitos que mienten a sus padres, que se escapan, que se esconden, y hasta que ponen en alto casi esa novela, ponen en alto el suicidio, que si es por amor, bueno, vale la pena el suicidio. Es como que avala cosas que la Biblia pone en tela de juicio, ¿no? Claramente, y algunas de ellas son catalogadas claramente como pecado. Bueno, eso no es amor, obviamente. De ninguna manera eso es amor. Ni tampoco el amor son emociones descontroladas. ¿Sí? Esto pasa mucho con los jovencitos. Están con las hormonas revolucionadas, hay un montón de sensaciones dentro de ellos y que los llevan a la ansiedad y dicen, no, es amor, son todos muchos sentimientos. Bueno, el amor no tiene que ver con sentimientos. A veces, y no son pocas las veces, son simplemente, un impulso de lujuria a veces suele ser, eso sencillamente, ¿sí? Que pasa como Amnón con Tamar, que cuando el deseo lujurioso es satisfecho, después fue mayor el odio con que la odió que el amor con que la había amado, dice el texto. Bueno, ahí hay un joven que confundió lo que realmente es el amor por otra persona, ¿no? Así que confundir, tergiversando el concepto del amor, es una de las estrategias para sembrar una idea equivocada sobre la persona y el obrar de Dios. Porque si nosotros tenemos un concepto equivocado del amor y nos acercamos a Dios, que dice que es amor, pero con nuestro concepto del amor, es muy probable que nosotros tengamos y construyamos una imagen de un Dios que la Biblia nos revela. Y nos hagamos la imagen de un Dios muy diferente al que la Biblia está. Y cuando esa imagen que nosotros hemos construido del Dios de amor, pero de acuerdo a nuestro concepto de amor, es muy probable que nosotros nos sintamos defraudados con Dios, porque nos hemos hecho una idea equivocada, que la Biblia nos revela acerca del amor en Dios, que en realidad es nuestra idea de cómo Dios debería actuar en amor. Bueno, necesitamos nosotros entonces indagar en la Escritura claramente acerca de la persona de Dios para tener un claro concepto de estas cualidades y virtudes que Dios tiene y que las comparte con nosotros para aprender a amar de la manera apropiada. Pero por sobre todo, para tener plena confianza en Dios en su obrar, que siempre, siempre, siempre será en amor para con los suyos. Incluso cuando los hace atravesar sufrimientos, dificultades y muchos desafíos que ponen a los suyos en serios riesgos. Bueno, me encanta el salmo que leímos hoy, porque cuenta las diferentes situaciones a las que Dios expone a diferentes personas y justamente lo hace para llevarlos al punto de que ellos clamen y de esa manera Él pueda manifestar su misericordia. Así que detrás de toda esa situación compleja que Dios llevó a esas personas, en realidad había un propósito sublime de manifestarse a Él como un Dios misericordioso. Por eso el Salmo termina diciendo, quien es sabio y entendido, que guarda estas cosas y entenderá las misericordias de Dios, porque las misericordias de Dios tienen un camino que nosotros a veces no imaginamos. Vemos todo muy atravesado en el cuadro, vemos que no coinciden las cosas, que es todo como tembloroso, todo como una cuestión que no se comprende y que da miedo, pero por detrás Dios está tejiendo la manifestación de su misericordia y de su amor. Así que nosotros podemos confiar plenamente siempre y descansar siempre en ese amor que no cambia para con los suyos. Muy bien, hasta aquí la enseñanza en esta tarde. Vamos a continuar próximamente con los atributos de Dios, ¿sí? Su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia.